Bueno, bienvenidos a toda la comunidad del PMI, como dice, y aliados, asociados, amigos, pero que de alguna manera pues les interesa este tema de la gestión emocional, que no solamente es clave para la gestión de proyectos, sino para en general para la vida, pues. Tengo el gusto de presentar a Geraldina Guedes. Geraldina la conozco hace muchos años. Eh, es una conferencista internacional, es coach, es facilitadora y consultora en aprendizaje estratégico. Ha dedicado más de 15 años al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades socioemocionales, así que tenemos aquí un experta en esto que nos puede hablar y compartir de una manera, yo diría, muy divertida, porque justamente ella es especialista en aprendizaje acelerado, que permite pues un aprendizaje mucho más efectivo, más divertido, más entretenido. Y bueno, también a través de estos medios, ¿no? Y nosotros necesitamos en la gestión de proyectos también que sea divertido y entretenido, para que la pasemos bien y tengamos mejores resultados. Eh, Geraldina además es una conferencista que ha compartido pues, escenarios en congresos del PMI en República Dominicana. Fue una de las conferencistas más ovacionadas en República Dominicana, lo recuerdo. Y bueno, le doy la bienvenida y, y aquí estamos, te estaré apoyando, Geraldina, para los comentarios y, y bueno, adelante. Excelente. Gracias, Mari. Y bueno, y gracias al PMI por la invitación. Pues tal cual como dice Mari, he tenido la oportunidad de compartir con el PMI en República Dominicana y en México a veces un poco. Ahorita estoy iniciando con y en Venezuela. Y aun cuando no formo parte del PMI, nuestro PMP y no estar en el área de proyectos, pues siempre voy al lado porque comparto proyectos, así que de alguna manera pues les conozco. Y me encanta además que cada vez más en esta área se está incorporando la gestión humana, el talento humano como un recurso clave para todo lo que es el desarrollo ya de forma explícita. Entonces, bueno, eh, Mari, vamos a seguir adelante, me presentó. Esta es la agenda que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a tocar unos minutos iniciales sobre el liderazgo del siglo XXI y por qué entonces estamos haciendo más énfasis en la parte emocional. Luego vamos a hablar sobre lo que yo llamo una aproximación a las emociones y es porque esto es un tema apasionante, además que cada vez más tenemos más información sobre cómo nosotros nos desempeñamos como seres humanos con respecto a las emociones, todo lo que es la bioquímica, todo lo que es el cerebro. Entonces, por eso es una aproximación, es parte de lo que está andando. Luego vamos a hablar de lo que denominamos la gestión emocional y cómo tener buenos resultados y luego viene el área de conclusiones, que ahí es abierta todo lo que es preguntas y respuestas para que aprovechemos este espacio de conversación. La idea es que tengamos unos 30 minutos aproximadamente de contenido y luego nos dediquemos a conversar y a explorar diferentes alternativas o dudas que ustedes puedan tener. Como dice Mari, la grabación se va a compartir, así que les va a quedar toda la información. Igual, pues tanto Mari como Mauricio tienen mis datos, con todo gusto, si quieren información adicional, alguno de los temas, lo podemos compartir. Yo soy de las personas que cree que mientras más compartimos el aprendizaje, más crecemos. Y de hecho, nuestro lema como organización es Never Stop Learning. Así que bueno, aquí estamos apasionados por aprender. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, vamos a conversar un poco sobre el liderazgo del siglo XXI y bueno, de esto hay mucha información ahora en el sentido de mucha apertura con respecto a lo que significa lo que se llama la era del talento, ¿no? Se le está hablando a este siglo como el siglo de la cuarta revolución industrial. Eso implica que pues vamos a tener una combinación interesante entre tecnología, inteligencia artificial, proyectos, seres humanos.
y sobre esa base han cambiado las formas de tomar decisiones, de generar reuniones. Ustedes han visto ahora toda esta línea ágil que se está moviendo y eso es parte de todos estos cambios. Entonces, este siglo nos pide, uno, una habilidad interesante y cada vez más seria, más congruente para gestionar el cambio. Porque bueno, como hemos visto, las cosas van a cambiar prácticamente de día a día, quizás en algunos temas, o de años en años, que en cosas que antes eran de repente de décadas en décadas. Luego, uno de los temas más importantes es desarrollar la capacidad de atención y allí, y eso sería otro tema interesantísimo, bien sea que lo conversen conmigo o con otro ponente que puedan trabajar, es bueno, ¿cómo desarrollo mi capacidad de atención? ¿Cómo trabajo esto del un momento a la vez, lo que sería el aquí y el ahora? Porque en el área de proyectos es muy importante, dado que hay detalles que si no los tomas en cuenta pueden ser perjudiciales para lo que es el éxito del proyecto. Y tenemos demasiadas cosas en que distraernos en este siglo actualmente. Luego se está requiriendo una elevada capacidad de aprendizaje, se habla del lifelong learning, de todo lo que es el aprendizaje para toda la vida y además es una elevada capacidad de aprendizaje en menos tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de microlearning, nanolearning, parte de lo que estamos haciendo aquí en este webinar, o sea, desarrollar cada vez capacidades mayores para poder aprender mejor y más rápido. Y por supuesto, un alto nivel de inteligencia emocional y por eso es que estamos acá trabajando con este tema. Y este alto nivel de inteligencia emocional es principalmente porque en este inicio de esta década, de este siglo XXI, tenemos varias cosas que nos están sumando. Uno es que tenemos 4 generaciones conviviendo, ya la generación Z entró en el ambiente laboral, aproximadamente el 50-54% de la generación Z ya comenzó a trabajar en el mundo laboral. Entonces estamos hablando de 4 generaciones que vienen con 4 formas de ver el mundo distinto. Aparte de eso, tenemos que tomar decisiones en tiempo real, con información que nos va cambiando, no como antes, que de repente analizábamos la información y después tomábamos la decisión. Ahora tenemos análisis, toma de decisiones y vuelta a cambio, más o menos en el mismo espacio de tiempo. Entonces, eso necesita que las personas estén centradas, que tengan autoconocimiento, que tengan una gestión base de todo lo que son sus emociones para todos ir en convivencia del proceso de liderazgo. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos eso en el sentido de las emociones? Vamos entonces a comenzar con lo que les decía, una primera aproximación a qué son las emociones, ¿ok? Entonces, ¿qué definimos como emoción? A ver, la emoción la definimos, y aquí esta es una definición, vamos a decir, formal, puesto que cada quien tiene el proceso como tal natural de lo que es la emoción, pero como verán aquí, se define como un estado afectivo. Aquí es importante, varias personas siempre preguntan, bueno, ¿y qué es diferente la emoción a un sentimiento? Ahorita les comento en eso, ¿ok? O la emoción a un estado emocional. La emoción como tal es un estado afectivo y es algo que sucede en un minuto o en un segundo. O sea, es algo que te genera un estímulo por lo cual tú de repente cambias en momento y ese estímulo puede ser interno, puede ser un recuerdo o también puede ser un estímulo externo, es decir, algo que sucede en el ambiente que viene a cambiar. Y ese estímulo hace que tu proceso físico-químico cambie. Es decir, que de repente estés, por lo menos en este momento estoy yo aquí serena y de repente digo, y eso puede ser que me acordé de algo en particular o que vi algo que me generó asombro. O de repente te llegue un mensaje, ahorita que estamos todo esto en la tecnología, y de repente tu movimiento facial cambia en el sentido de que te molestas o se te genera tristeza. Entonces, eso pasa en segundos, y la emoción es algo que entra en el sistema y es algo que no controlamos en el sentido de que ellas llegan. Lo que sí podemos hacer es gestionar qué pasa con ellas. Y eso ha sido uno de los grandes cambios desde que se comenzó a hablar de todo lo que es inteligencia emocional, etcétera, etcétera, en función de lo que se está manejando ahorita, que ya sabemos que la emoción no se controla, sino que se gestiona en el contexto. Entonces, en este sentido, las emociones... Por favor, si pueden apagar el micrófono, se los agradezco, muchas gracias. En este sentido, vamos entonces a ver cómo es que esto de las emociones comienza a suceder desde nosotros, desde adentro.
Y para ello vamos a hablar un poco de cómo está conformado el cerebro, que es en donde se generan, o por lo menos por donde aparecen o fluyen los procesos emocionales. ¿Ok? El lenguaje de las emociones, visto desde la neurociencia, tiene el contexto de que desde la emoción es lo que nos mueve. De hecho, la emoción es esa energía que nos mueve hacia distintos procesos. Y la emoción está conectada con un cerebro que se llama el sistema límbico, que es el que ustedes ven acá. Y nosotros como tal, para quienes no le conocen, les ampliamos, y para quienes lo conocen lo reforzamos. Nuestro cerebro está conformado por 3 combinaciones que se llama el cerebro triuno. Vamos a ver un poco sobre qué es esto del cerebro triuno en este video que estamos aquí. Mientras el video va rodando, yo les voy a ir contando para que vayamos combinando la información. Quienes quieran el video después, aparte, también con mucho gusto nos los pueden solicitar y les doy el enlace porque es muy educativo. Bien, entonces en este video estamos dibujando qué es el cerebro triuno y cómo están. Como ustedes verán, el cerebro triuno está en nuestro cerebro y es lo que se llama 3 cerebros en uno. El cerebro base es el cerebro reptil. El cerebro reptil es nuestro cerebro de la supervivencia. Es el primer cerebro que se desarrolló en el ser humano. Luego del cerebro reptil vino el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que compartimos con los mamíferos. Esto es evolución. ¿Okay? Y en esa compartir con los mamíferos es el cerebro donde se alojan los sentimientos, las emociones, y es el que nos hace un ser relacional desde el punto de vista emocional. Y luego está el cerebro racional o neocorteza. El cerebro de la neocorteza es el que naturalmente nosotros hablamos de él, porque en la neocorteza es donde está todo el pensamiento abstracto, todo el análisis crítico, todo el proceso de operaciones, todo lo que has aprendido en contexto de lo que desde que estás en edad escolar hasta ahorita que seguimos aprendiendo. Entonces, fíjense, para saber un poco más de nuestro cerebro, les voy a pedir a todos que por favor coloquen su puño así. El puño bien sea mano izquierda o mano derecha, como ustedes deseen. Si ven cómo lo tengo, listo, fíjense. Acá, en lo que sería el inicio de la muñeca, es el cerebro reptil. Imagínense que este es el cerebro reptil, que es el equivalente a aquí atrás, en lo que llamamos la base de la nuca. ¿Ok? Este es el cerebro reptil, este es el cerebro límbico. El cerebro límbico genera cada vez movimiento, siempre se está moviendo. Si el cerebro límbico no se está moviendo, como digo yo en términos jocosos, usted ya se murió, porque es lo que hace que tú te muevas como ser humano, ¿ok? Entonces, dale, vaya moviendo su cerebro límbico y de repente viene la neocorteza, que es la que está aquí arriba, porque es la tercera evolución que tenemos, ¿verdad? Entonces, el cerebro límbico se sigue moviendo y la neocorteza está aquí, ¿ok? Entonces, cuando este cerebro límbico está muy, muy contento o muy molesto o muy triste, está así, a una velocidad más allá de lo que la neocorteza lo puede tomar. Y eso es una de las razones por las cuales es importante que conozcamos sobre cómo gestionar las emociones. Porque cuando esto se está moviendo así muchísimo, lo que hace que esto se controle o por lo menos se gestione en mayor facilidad es aquí, ¿verdad? Es que yo agarro mi muñeca y esto se pone un poco más lento y entonces la neocorteza puede pensar, ¿ok? Ejemplo de la vida real. Tú estás muy molesto, el cerebro límbico está así, muy, muy molesto. Viene alguien de tu equipo de proyecto y te dice, cálmate, y lo que haces es esto, ¿ves? ¿Por qué? Porque está tratando de tomar esta molestia tan fuerte con palabras que vienen de la neocorteza. Entonces, para poder bajar la intensidad de esto y después la persona que puede hablar, hay que venir acá. ¿Qué es lo que venir acá? Es, como ustedes ven allá, el cerebro reptil es el cerebro de los instintos básicos, de las funciones básicas. Es decir, que cuando a ti te dicen, toma agua, camina un momento, respira, eso es el cerebro reptil. Eso ayuda a gestionar la intensidad de esta emoción y entonces la palabra puede entrar. Bien, sí, nos entendemos con este ejemplo de lo que es el cerebro límbico y reptil. A ver, los que quieran, por favor me hacen un símbolo de manito o ok, porque es importante que esta información la tengamos clara para seguir avanzando en lo que queremos compartir con el tema de las emociones. Listo. Ahí tengo varios ok, ahí voy a generar. Buenísimo. Entonces, seguimos acá con el cerebro y las emociones. Entonces ya sabemos que todo eso está conectado aquí.
Otra cosa importante del cerebro límbico, y lo vamos a reforzar en otra conversación un poco más adelante, es que la base, la materia prima de las emociones, de lo que se genera en el cerebro límbico, es la alimentación. ¿Okay? Entonces, súper importante que tomen en cuenta que hay alimentos que alteran las emociones y hay alimentos que resguardan las emociones. Entonces, los alimentos, por ejemplo, como las carnes rojas, el vino, lo que se llaman los alimentos rojos desde el punto de vista de combinación, alteran las emociones. O sea, entonces si tú estás muy alterado o tienes mucho nerviosismo, de repente no tomes ese día un vino tinto, ¿ok? Sino de repente toma un té de manzanilla. Eso te va a ayudar un poquito mejor. ¿Ok? Y en el tema de las comidas, los alimentos verdes, todo lo que es verduras o también las frutas, ayudan a bajar un poco el tema de las emociones. Eso también les puede ayudar en contexto para ir conociendo. Listo, entonces avanzamos con el tema del cerebro. Vamos a ver. Ay, perdón, que se fue para otro lado. Disculpen. Se fue para el video original. Ya cierro aquí. Ajá. Vengo para acá. Listo. Ok. Entonces, aquí tenemos las diferentes posibilidades de emociones, ¿verdad? Todas las emociones son necesarias. Eso es el primer concepto importante con respecto ya al modo emocional. Todas las emociones no son necesarias y no tienen apellido, o sea, no son buenas o malas, son emociones, ¿ok? ¿Qué hacen las emociones? Las emociones son señales. ¿Se acuerdan que la emoción llega en el momento y te dispara una actividad? Puede ser que la emoción llegue para avisarte que tienes que, por ejemplo, protegerte o que tienes que bajar el nivel de intensidad que tienes. Y por eso es una de las cosas que tenemos que estar en cuenta con las emociones. Ahora, desde este contexto de que las emociones no son buenas ni malas, sino que son emociones, tenemos como distintas clasificaciones y es lo que llamamos el lenguaje emocional. Aquí tienen en el centro de la lámina hacia, en mi caso es hacia mi derecha, ¿ok? Algo que le llamamos la emoción principal y la voy a generar aquí con un draw, ¿ok? Que es, la emoción principal es el amor. El amor en el contexto de todo lo que es el amor de lo que llaman amor integral. Eso quiere decir el amor más allá de, ¿ok? El amor a lo que es familia, el amor a lo que es naturaleza, todo el amor. ¿Por qué ese es el centro de la conexión de las emociones? Porque el amor como base tiene relación con las otras 5 emociones básicas que están alrededor de lo que es amor, ¿ok? Que es la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría, son las básicas iniciales que se definieron hace muchos años, en el siglo pasado, por una especialista que se llama Susana Bloch en Chile, y luego se agregaron parte de las básicas, la sorpresa y el asco. ¿Ok? Cada una tiene su trabajo. Ahora vamos a hacer énfasis en las 3 a la cual les tenemos quizás un poco más de respeto o cuidado, que es tristeza, rabia y miedo. Pero en el contexto de la alegría, la sorpresa y el asco, ellas tienen su trabajo. Desde la alegría, tú puedes coordinar proyectos con entusiasmo, con ver todo desde el punto de vista del éxito. Ahora bien, si tú estás haciendo, por ejemplo, tu WS solamente de la alegría y no comienzas a tomar de repente ciertas previsiones, que esas vienen del miedo o vienen de la rabia como emoción básica, puedes entonces de repente pronosticar un programa o un tiempo en el proyecto que no es el adecuado, porque lo hiciste demasiado optimista, ¿no? Por eso es que estas emociones se combinan. Ahora, si nos vamos hacia el lado izquierdo de la pantalla, ven que hay un espectro que también entra en el lenguaje emocional, que son palabras como inspiración, gratitud, diversión, serenidad, orgullo, asombro. Eso es lo que se llama el desarrollo de las fortalezas emocionales, ¿ok? Entonces, entendiendo primero cómo funcionan mis emociones básicas, que son las que están alrededor de la palabra amor, desde allí puedo trabajar en lo que se llaman las fortalezas emocionales, que es lo que ha traído la psicología positiva al mundo de las emociones. Y existen diversos test o instrumentos que son gratuitos, les voy a compartir algunos ahora al final de la sesión para no interrumpir la presentación, en donde pueden ustedes comenzar a trabajar sobre lo que es este espectro
del lenguaje emocional ampliado. Y también existen lo que se llaman las virtudes asociadas a el lenguaje emocional. Las virtudes tienen que ver, por ejemplo, en la gratitud, es una virtud que tiene conectadas 5 fortalezas emocionales. Y eso todo es un espectro que se amplía ¿para qué? Para que nuestro lenguaje emocional sea cada vez mayor y podamos tomar mejores decisiones con respecto a nuestro propio comportamiento. Seguimos entonces. Entonces les decía que íbamos a hacer un stop pequeño en lo que llama en la teoría las emociones no placenteras. Antes les decían las emociones malas o algo así, pero ese apellido se lo quitamos y ahora hablamos de emociones placenteras o no placenteras, agradables o desagradables, emociones como tal. Entonces, estas 3 emociones son súper importantes para el ser humano. ¿Por qué? Y la palabra nos los dice allí. El miedo nos protege. El miedo hace que tú, por ejemplo, sepas que en el mundo, vamos a decir, real del día a día de calle, tú no te le atravieses a un carro porque te da miedo que te pase algo, ¿ok? Ahora bien, en los proyectos, ¿qué es miedo en el proyecto? Miedo en el proyecto, en la definición puede ser, bueno, vamos a estimar de forma consciente hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros resultados o productos, qué son los tiempos que tenemos para no arriesgarnos de más. ¿Qué pasa? El miedo en exceso, allí sí tenemos que tener cuidado, porque cuando el miedo nos invade en exceso, entonces somos demasiado precavidos y podemos, por ejemplo, en este mismo caso del proyecto, estimar no en tiempo real y bueno, por lo menos por lo que yo he aprendido, tanto si nos vamos muy por sobre el tiempo estimado como si ahorramos demasiado tiempo sobre el tiempo estimado, no es correcto. Entonces, ese es el proceso con el tema del miedo, ¿ok? Luego viene la rabia. La rabia que te permite, a lo que dice la imagen, a poner límites. La rabia te dice, tú llegas hasta allí, ¿ok? Los límites tienen que ver con límites, por ejemplo, cuando la persona, eso se ve muy claro en los niños. Los niños cuando tienen sueños, si ustedes han compartido con niños pequeños, cuando tienen sueños, no saben que tienen sueños, sino que andan como molestos, ¿no? Y claro, es que no se han dado cuenta que lo que están es muy cansados. Y entonces la rabia está poniendo el límite en el proceso. Eso pasa en nuestra base. Bueno, igualito pasa con nosotros los adultos. Posiblemente a ustedes les ha pasado que hay proyectos en donde trabajan 24/24, están muy cansados y llega un momento que están molestos. Esa molestia, lo que está diciéndoles el cuerpo es hay que poner límites, hay que definir horarios, hay que definir formas de la comida, hay que definir cómo nos comunicamos entre el equipo. Ese es el poner límites. Y la tristeza está asociada con la reflexión. La tristeza, por supuesto, en momentos de duelo, la tristeza nos ayuda para vivir todos los procesos que naturalmente como seres humanos tenemos que vivir. Ahora, la tristeza también nos ayuda para reflexiones, por ejemplo, en cuando estamos viendo cuáles fueron las mejores prácticas que quedan del cierre de un proyecto. Eso, las mejores prácticas las hacemos como emoción básica y suena a veces un poco extraño desde la tristeza, porque en la tristeza es que reflexionamos, ¿sabes? Es que respiramos y pensamos con calma, no en la alegría. En la alegría decimos, no, este proyecto estuvo buenísimo, sí, y se te pueden pasar detalles. En cambio, cuando tú combinas la reflexión de la tristeza, los límites que debes colocar desde la rabia y el proteger al equipo o al proyecto o a, o a los stakeholders, todo eso hace una combinación excelente en el buen uso de las emociones en el camino. ¿Bueno? Entonces, ya saben, miedo, rabia y tristeza son emociones que nos ayudan muchísimo para seguir sumando en lo que es el ir conociendo cómo funciona esto del mundo emocional. Seguimos entonces. Les decía entonces que las emociones también se les decía agradables o desagradables. Y hay un concepto, un término que es importante también que se lleven, que es asimetría de las emociones. Con todo este avance que hemos tenido maravilloso a nivel de tecnología, en donde podemos entonces entrar en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo para ver qué pasa con distintas emociones, se ha logrado captar que existe una asimetría en cómo nosotros sentimos y manejamos las emociones. Y por eso es que creemos que las emociones no placenteras o desagradables son fulminantes y nos hacen daño. No, es que su intensidad es mucha en tiempo corto. En cambio, las emociones agradables o placenteras, su intensidad es más baja en tiempo largo. Ahora, por el shock, o sea, es como un flujo de energía muy fuerte que te entra, entonces tendemos a recordar la emoción no placentera y por eso la conectamos con esto. Entonces, cuando ustedes
¿Se acuerdan de esto? ¿Ok? Cuando estén recibiendo una emoción no placentera, que ustedes la sientan no placentera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con nuestro reptil. Y la forma más económica de bajar esa simetría es respirando. Miren, el método más fácil, más confiable, porque el respirar te hace conectar en el aquí y el ahora. Incluso te ayuda a prestar más atención. ¿Se acuerdan del líder del siglo XXI? Cuando hacemos conciencia de la respiración, entonces generamos como un estado de bajar un poco la intensidad y podemos pensar y fluir mejor. ¿Qué sería maravilloso? Que tú te tomes varios momentos al día para respirar conscientemente. Y cuando respiras conscientemente, eso puede ser un minuto, no tiene que ser más. Incluso tienes muchas ayudas a nivel de la web de videos de meditación o sencillamente de canciones donde tú te puedes conectar un minuto. Y eso lo puedes hacer en cualquier momento y espacio mientras no estés manejando, ¿ok? Del resto lo puedes hacer en todas partes, ¿no? Entonces, para que no vayas a atentar contra tu vida. Entonces, importante, respiremos y entonces equilibremos el proceso de la asimetría de las emociones. Entonces, esto de las emociones llevado a modelos para conocer un poco más, funciona más o menos así. Yo tengo una circunstancia, una situación que me está pasando, esa circunstancia que está aquí es interpretada, ¿se acuerdan? Por nuestro amigo el racional, ¿verdad? Y esa interpretación empieza también a generar aquí ciertos movimientos, aquí está la circunstancia, ciertos movimientos, y esos movimientos están ahí listados, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás muy tranquilo, yo estoy aquí dando mi alguien que y me dan susto. Entonces tú ves que yo estaba así y cambia el estado del cuerpo, ¿ok? La emoción está asociada directamente con un estado del cuerpo, ¿ok? La alegría, imagínense a alguien alegre que esté así, ¿verdad? No funciona, esa no es la alegría. Entonces las emociones están asociadas. También la voz, los impulsos para la acción y los sentimientos, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo de cómo tú puedas revisar el miedo, cómo lo gestiones, tú o sales corriendo o te quedas paralizado. Igual pasa con la rabia. La rabia o te genera una energía tal que sales corriendo y eso también pasa a veces dependiendo con la tristeza, pero la energía es mucho menor y decanta sobre todo en que te cansas mucho más rápido. Entonces, estos cambios dan un resultado y lo interesante de ese resultado es que ese resultado impacta en el cambio en el estado del cuerpo, impacta en la interpretación e impacta en la circunstancia actual. Y esto entonces se vuelve una combinación de distintas cosas para cada persona. Por eso es que el tema de las emociones es tan particular, porque depende del momento que te esté pasando, de la circunstancia y de lo que esté allí sucediendo, bien sea con tu equipo de trabajo o una noticia que viene del exterior que te cambie. Y todo esto siempre se está combinando. ¿Y qué es lo que hace que tú te puedas centrar cuando todo esto está fluyendo? La respiración. Lo primero es la respiración y luego puedes tomar agua, puedes dar unos pasos y después comenzar entonces a tomar decisiones en función de eso. ¿Quién fue la primera persona que habló de inteligencia emocional que yo he encontrado en la literatura? Nuestro amigo Aristóteles. Y Aristóteles a mí me encanta cómo lo dice, porque lo dice de una forma tan fácil que a veces no es tan sencilla. Y quiero que ustedes, desde donde están, por favor, les voy a pedir que leamos esto juntos, porque es importante que no lo llevemos, ¿ok? Entonces, la decimos, 1, 2, 3. Cualquiera puede enfurecerse, puesto que esto es fácil. Por el ponerse bravo con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, con el fin correcto y en la forma correcta, no es fácil. Esta es la definición de gestión emocional y de inteligencia emocional. Está sencillo, ¿verdad? Y fíjense, cuando nosotros podemos ir diciendo que tenemos desarrollado nuestra gestión emocional, yo creo que a la medida que vamos pasando distintos elementos y de repente somos muy buenos en el proceso emocional en casa, a lo mejor no somos tan buenos en la empresa, o somos muy buenos en los proyectos, a lo mejor no somos tan buenos en el supermercado, y allí siempre vamos a ir sumando en función. ¿Cómo lo define la inteligencia emocional nuestro amigo Daniel Goleman? Lo primero que nos dice es que son altamente contagiosas las emociones. Por eso es que el líder de un equipo de proyecto, las personas que influyen en el equipo, tienen que estar muy pendientes de las emociones que tienen y las emociones que reflejan, porque se conectan así, sumamente rápido. Y en ese sentido, entonces, Daniel Goleman nos dice que el tener inteligencia emocional, el saber gestionarla, es la capacidad de reconocer tus propios sentimientos
y reconocer los de los otros. Y fíjense que el orden es importante aquí. Primero eres tú, saber qué te apasiona, qué te gusta, qué te molesta, qué te disgusta, y luego, cuando estás conectado contigo, poder generar entonces conexión con los otros. En este sentido, Daniel Goleman habla de 4 habilidades asociadas a competencias de la inteligencia emocional, y aquí la más importante, que ya se las he venido hablando, es autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver contigo, saber qué te está pasando, en qué momento, etcétera, etcétera. Luego de la autoconciencia viene la autorregulación. O sea, sé qué me está pasando, bueno, ahora veo qué puedo hacer con eso, ¿ok? Luego de la autorregulación viene la conciencia social, conciencia hacia afuera. ¿Qué me está pasando a mí? Me regulo yo, entonces me conecto con el equipo, y luego el manejo de las relaciones. Entonces allí es donde entra el manejo del conflicto. ¿Cómo se traduce esto en nuestro mundo del día a día? Autoconciencia, reconocer la emoción propia, ¿ok? Por ejemplo, saber, yo siempre digo este ejemplo porque para mí fue revelador. Cuando yo digo, a mí esto me está fastidiando un poco, eso es que me está molestando dentro de mi lenguaje emocional. Pero cualquiera escucharía que te fastidia y dice, bueno, sabes, no le agrada. No, es que ya me está molestando. Para mí ese término es que ya me está molestando. Entonces, eso es reconocer la emoción propia. Luego, la autorregulación es, bueno, ok, ya sé qué me está pasando, ahora gestiono mi comportamiento con respecto a eso en términos positivos, ¿ok? Porque puedes gestionar tu comportamiento generando no sé, lanzando la puerta, y así no es, sino es, ok, me está molestando de repente una situación, respiro y decido si me tengo que retirar un tiempo o si puedo generar una conversación en ese momento con ese contexto. Y ahí es donde viene entonces la conciencia social, porque la conciencia social es lo que nos hace irnos hacia la empatía y hacia el trabajo en equipo. Y aquí vemos claramente cómo en el área de proyectos esto es vital, ¿ok? Porque ustedes lo máximo es trabajar en equipo, porque desde allí pueden generar mejores resultados. Y desde ese trabajo en equipo y conciencia social, entonces trabajamos lo que es el manejo del conflicto, en lo que es las relaciones, y generamos un liderazgo inspirador, algo que haga que todos nosotros siempre nos sigamos moviendo en función de lo que queremos obtener y hacia dónde queremos ir en todo lo que es el contexto de nuestras emociones. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo hablado de esto, conversemos un poco de para qué necesitamos entonces fortalecer nuestra inteligencia emocional, o dudas o preguntas que ustedes tengan. Geraldina, tengo aquí 2 preguntas. Ok. Bueno, una es que nos pide si tenemos alguna bibliografía que le podamos recomendar. Listo. Con gusto lo que puedo hacer, bueno, vamos a decir, la base biblia de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, su libro que se llama La inteligencia emocional. Luego están temas asociados con psicología positiva, los términos son fortalezas emocionales, y hay variedad. Está también unos temas que se llaman ecología emocional. Y con muchísimo gusto, al final de la presentación está mi correo electrónico. Con mucho gusto pueden escribirme y yo les doy referencias de libros o de páginas web donde ustedes se puedan conectar. Y allí pueden entonces generar más investigación. Y hay una investigación súper interesante que a mí me gusta mucho, que se llama flow. Flow viene de un término de ese estado en donde el ser humano está haciendo lo que más le gusta. Por ejemplo, esto es parte de mi estado de flow. A mí me encanta dar clases, seminarios, webinars. Entonces, en ese estado hay una combinación interesantísima entre tus fortalezas y cómo tus emociones suman a la fortaleza. Todo eso con mucho gusto se los puedo compartir. Y estoy leyendo la otra pregunta que habla de la inteligencia emocional en las generaciones, ¿no? En las distintas generaciones. Fíjense, las generaciones hay que verlas como en estado de observación, sobre todo generalizando sociológicamente, pero como que enfrentando diferencias claves, por ejemplo. ¿Okay? Esta generación Z, que es la última que está entrando, es una generación que
tiene más conciencia social que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque han visto más problemas en el mundo, hay mucha más información sobre, ¿ok? Ahí tenemos ciertas referencias. Uno es que tienen más conciencia, pero a la vez puede ser que tengan más temor de afrontar ese proceso. ¿Por qué? Porque es una generación que no necesariamente ha tenido el cómo conversar estas cosas. Los que vienen detrás de la generación Z vienen con una inteligencia emocional mucho más reforzada, porque las personas que tienen ahorita más o menos 15 años hacia menor edad, están ya estudiando en las escuelas estos procesos, además tienen padres que ya están haciendo conciencia de estos procesos. Y es ahí la mayor diferencia. La generación X, que es la generación como que está en between, la generación X está en altos niveles a nivel organizacional y después están bien en los millennials, están en gerencia media o llegando a altos niveles. La diferencia es que la generación X no decía, por ejemplo, abiertamente te amo y no mostraba las emociones, porque la generación X se le dijo que era frágil, era débil si mostraba las emociones. Las emociones, los millennials tienen como una combinación. Los millennials son la primera generación que cuando llegó, los padres ya les tenían su nombre asignado, tenían una habitación bellísima, todos los querían desde que estaba Entonces, claro, tienen una suma allí que puede generar que sean algunos un poco egocéntricos quizás, pero sí tienen una autoestima un poco más reforzada. Entonces, esas combinaciones son importantes de hacer. ¿Cómo es la mejor manera de saber cómo están las personas sintiéndose? Preguntándolo. O sea, lo más importante es preguntar. Puede ser que tu equipo de trabajo no le sea sencillo responder así en una conversación, pero lo puedes preguntar por encuestas anónimas, los puedes preguntar en un workshop que tú sabes que traigas un facilitador externo y genere entonces cómo está el equipo, lo puedes preguntar viendo una película todos juntos y analizándola, o sea, es distintas formas de preguntar para saber qué está pasando en la conexión. Tenemos otra pregunta aquí. Que dice que dentro de las relaciones jerárquicas, ¿cómo lograr limitar que las buenas relaciones interpersonales no sean confundidas por el equipo y genere indisciplina? Buenísimo, porque fíjense, esa es la base ¿se acuerdan del amor en el centro? Ese es ese amor, o sea, que es distinto a un amor que consiente y que genera gente malcriada. Es un amor que está basado en el respeto, ¿ok? Y en el respeto y en la comunicación clara y transparente. Para eso se necesita madurez y no necesariamente los equipos, aunque tengan tiempo trabajando, tienen madurez como equipo. Entonces, bueno, el líder tiene que evaluar cómo está el equilibrio en el equipo. Y en estas épocas quizás da un poco de, sí, quizás miedo, porque no estamos acostumbrados a algunas personas de abrir estas conversaciones. Allí les diría yo que pueden apoyarse, pues entiendo yo que el PMI está trabajando mucho en la parte de talento humano con facilitadores que pueden apoyar en ese sentido, o ustedes ver incluso dentro del equipo quién tiene la fortaleza de tener mayor conexión y comunicación. Entonces, cuando quieras generar una conversación de esta, lo primero es decir, ok, vamos a conversar acerca de cómo nosotros podemos tener mejores relaciones y para eso vamos a armar todos una lista de cómo vamos a manejar el respeto, ¿ok? De cómo queremos que esto sea. Y empezarán a salir ideas. Y sobre eso, entonces también decidir, por ejemplo, así como existe la ética en la web, la ética en las conversaciones, o sea, ciertos términos que se hacen y que no, igualito lo podemos definir, los horarios en los que podemos trabajar y desde allí podemos generar. Y cuando alguien observe que está pasando algo que podemos llamar indisciplina, llamemos la atención. ¿Por qué? Porque es interesante entonces que además juntos definamos qué es ser indisciplinado. Porque eso también es un concepto muy, muy generacional y muy de el rango, el rol, el proceso que tengas en el proyecto. Entonces, sí es importante. Y les doy un ejemplo rapidito, no con el tema indisciplina, sino con el tema trampa. Mi hijo tiene 15 años. Mi hijo, si bien no es fanático de los videojuegos, juega bastante. Y yo una vez, hace muchos años, hace como 7, 8 años, tendría él, sí, como 8 años, lo veo buscando en YouTube los videos que le decían cómo pasar de un nivel a otro en los videojuegos. Y yo le digo, ¿estás haciendo trampa? Me dice, no, mamá, yo lo que estoy es aprendiendo mejor para ser más eficiente y para disfrutar más el juego. Otro concepto, ¿ok? O sea, para mí eso era hacer trampa, ¿no? Porque a mí me enseñaron que había que hacer las cosas, paso 1, paso 2, paso 3, y no ver la referencia, ¿no? Entonces, sí es importante que acordemos conceptos y aclaremos, ¿ok?
El sistema de creencias, estoy leyendo aquí, Mari, el sistema de creencias, exactamente, miren. Normalmente se acuerdan el circuito dinámico de las emociones. Ahí está metido el sistema de creencias. O sea, la emoción llega pura, por llamarlo de alguna manera. O sea, la emoción a lo mejor te llega como sorpresa, ¿ok? La emoción llega como sorpresa. Pero a lo mejor tu sistema de creencias dice, esto es algo que me está molestando o esta gente me está reclamando o esta persona me está agrediendo. Eso está mucho con los sistemas de creencias. Entonces, por eso es importante respirar y claro, aquí si no conoces a la persona y estás iniciando una relación, es mucho más difícil abrir una conversación en ese sentido. Pero sí es importante, sobre todo, el que esto no tenga esta velocidad para que desde la manera racional puedas decir, mira, en este momento no sé, no puedo, vamos a decir, de repente manejar esta situación, o yo quisiera que nos tomemos 5 minutos para conversar, para bajar el proceso. Cuando nosotros generamos autoconciencia, empezamos a hacer más conciencia del sistema de creencias. Entonces comenzamos a ver de repente que hay personas que, no sé, por su estilo de hablar nos generan cierta emoción, o que hay momentos que nos generan ciertas emociones, o que en casa nos enseñaron ciertas cosas. Yo me imagino, y no lo sé porque ustedes saben más de eso que yo, que toda esta transición que está viendo al proceso ágil, después que veníamos de un proceso muchísimo, no digo que sea mucho más estructurado, quizás mucho menos ágil, por llamarlo de alguna manera, debe estar generando impases muy fuertes en los sistemas de creencias, porque yo que estoy en el mundo del aprendizaje, y ahorita entonces hablamos de WhatsApp Learning, Webinar Learning, y yo vengo de que una buena educación son 8 horas presenciales dedicados, y entonces con lecturas, oye, mi sistema de creencias se está moviendo, entonces estoy revisando sobre eso para ver cómo voy. ¿Y cómo impacta eso hacia afuera? Siempre, siempre. Entonces, es interesante desde la autoconciencia poder hacer los enlaces para ver cómo me combino hacia afuera en la acción. Ok, María nos habla de la amígdala. La amígdala es una que no está aquí, está por aquí, ¿ok? Está en el sistema límbico. La amígdala fue uno de los grandes aportes que trajo Goleman cuando en su proceso inició. La amígdala es el centro desde el punto de vista del manejo de emociones que dispara ciertas cosas. Se llama la amígdala cerebral, ¿ok? Y la amígdala cerebral, lo más eficiente, María, es la respiración. Allí sí, porque es lo que es naturaleza y naturaleza, ¿ok? Claro, una respiración muchísimo más consciente y gestionada. Bueno, ¿Aló? Desde lo que se llama la respiración abdominal. O sea, no es una respiración, y permítanme que voy a bajar la pantalla, no es una respiración desde aquí torácica, que es cuando estamos haciendo esto, ¿verdad? Que estamos corriendo, no, es una respiración que viene desde aquí, desde el abdomen, como respiran los bebés, ¿ok? Y esta respiración hace que de repente respiremos pareciendo como que está suspirando, hacemos, y eso hace que pueda la amígdala reaccionar un poco si no tenemos otros temas adicionales cerebrales que atender y poder actuar entonces como personas racionales. Sí, puedes, a ver, puedes trabajar los paradigmas. Sí, la clave está en la respiración, Arely. José, fíjate, los paradigmas están muy asociados a tus creencias, o sea, a lo que viviste en casa, a lo que viviste en país o en el ambiente donde tú fuiste creciendo. Y de hecho también están asociados a ciertos tipos de religiones, o sea, hay un espectro muy grande con respecto al paradigma. Entonces, la emoción que te puede ayudar el trabajar el paradigma de la escasez para pasar la prosperidad es primero el amor. O sea, cuando tú desde el autoconocimiento generas un enlace con el amor contigo como persona. O sea, cuando tú eres lo más importante, y esto no es ser egocéntrico, esto es estar centrado en que si yo no estoy bien, no puedo darle lo bien a los demás. Eso los padres lo saben perfectamente. Los líderes de proyectos también lo saben cuando están centrados en lo que es su equipo de proyecto. Entonces, cuando comienzas tú a darte amor a ti como persona, y eso viene de la prosperidad, comienzan entonces a aparecer mensajes de alegría y mensajes de referencia. ¿Qué puedes tener, por ejemplo, como guía? ¿Cómo te hablas a ti? Por ejemplo, hay personas que dicen, cúnchale, ya me equivoqué otra vez, qué bruto soy, ¿ok? Y lo dicen riéndose. Eso es un paradigma de escasez que no es desde el amor, ¿ok? Entonces es, ok, oye, me equivoqué, interesante, déjame ver cómo veo para seguir evolucionando en esto. Entonces son detalles básicos, ¿ok?
y seguir entonces desde el amor combinando con la alegría y con otros. Sí, sería genial que hagan el test de las fortalezas emocionales, porque allí ustedes pueden ver qué es en lo que ustedes son muy buenos, y eso trabaja desde la prosperidad, porque cuando tú trabajas en lo que tú eres muy bueno, entonces seguramente te van a hacer las cosas cada vez mejor y te comienzas a conectar con la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Es eso que hace que todo esté allí para ti. Y la prosperidad no es solamente dinero, la prosperidad es tener buena salud, es tener buenas relaciones armoniosas, es tener buena vida. O sea, es eso que hace que una persona sea muy exitosa en otros términos que no necesariamente están asociadas al dinero. Esa es mi versión. ¿Ok? Buenísimo. ¿Cómo gestionar las emociones en un equipo que trabaja a distancia? Bueno, una de las cosas es que la voz da muchísima información de las emociones que se están viviendo. De hecho, pues una de las tendencias del siglo XXI que a mí me encanta es que se dice que la voz es el sistema operativo del futuro. Ya ustedes están viendo todo lo que está pasando con Alexa, Siri, bueno, y muchísimas cosas más. Entonces, la voz puede ser un buen parámetro de ver cómo están las emociones. Lo otro es la forma de redacción. La redacción da información, sobre todo cuando estás chateando. Los chateos a través de WhatsApp también te dan información. Y si tienen la posibilidad del equipo a distancia verse las caras cuando están haciendo alguna reunión, también te da información. Lo que tienes es que ser muy observador, porque eso es lo que te va a dar opción vamos a decir, a darte cuenta de esos pequeños detalles. Mari y seguramente otras personas que están en el PMI están formadas como coaches. El coaching da mucha información para leer esos pequeños detalles, PNL también. Entonces es comenzar a hacer lo que decían los primeros libros de PNL, es aprendiz de brujo, en el sentido de comenzar a leer un poco más al equipo. A ver, no sé, a ver, Maris, me quedé en esta. Tenemos otra. Estaba pidiendo el test de fortalezas emocionales. Les estoy ofreciendo enviárselo después. Perfecto. Sí, Lo que sí, hacemos es que se lo enviamos con la grabación. Ahí se los anexamos. claro, claro. Y hay una pregunta. Bueno, tú me dices hasta dónde sigo. Como ustedes vean, o sea, yo me puedo quedar aquí encantada, pero Bueno, respetando los tiempos, sí. como ustedes vean cómo lo podemos manejar. Dice, lidero un equipo para la ejecución del proyecto donde algunos miembros están más capacitados académicamente. Como guío desde la experiencia del equipo y que ellos, como guío, perdón, como guío desde la experiencia del equipo y que ellos se sientan cómodos. Fíjate, John, lo más importante allí es que todas esas personas, independientemente del nivel académico, son seres humanos. Eso es lo básico, ¿ok? Entonces, desde eso básico, empezamos a trabajar entonces en cómo cada quien tiene su fortaleza en distintas áreas y además empezamos a trabajar cómo te tienes que comunicar con las distintas personas. Porque incluso aunque tengan, vamos a decir, un mayor a nivel académico, puede ser que la persona que tiene mayor a nivel académico, que está aquí, tenga un cociente, lo que se llama cociente emocional aquí. Y puede ser que el que tiene menor nivel académico tenga el cociente emocional acá. Entonces, esas combinaciones tienes que observarlas dentro del equipo. No es lo mismo cociente intelectual que cociente emocional que personalidad. Son combinaciones. Entonces, cuando nosotros nos quitamos un poco y es lógico, pues, y sobre todo en este mundo donde vivimos, pues el término académico es súper importante, pero hay que sumarle. De hecho, lo que se pronosticó para el 2030 es que hay unas combinaciones en donde hay tres cosas que están evolucionando en un número muy mayor. Uno es las capacidades cognitivas superiores, es decir, niveles académicos altos. Eso es como un 20% más. Lo que le sigue son las capacidades socioemocionales. Eso es un 80% más lo que se está pidiendo que se desarrolle de aquí al 2030. Y la tercera, que está por sobre estas dos, son habilidades con tecnología, habilidades precisas con temas de inteligencia artificial y todo esto. Entonces, esta suma de las tres puedes hacer combinaciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Desde la base de que son personas y nos sentamos todos a conversar, y si tú ves que estas personas que están altamente capacitadas pueden ser mentores o personas que puedan ayudar a los otros grupos, excelentes, y si no, sencillamente combínalos a todos en actividades, en conversaciones que puedan aportar. Repito, lo mismo que dije hace rato, el tema es la madurez del equipo y la madurez del liderazgo
para que todo esto entonces funcione. Porque a veces sí, cuando abrimos la puerta para que todos opinemos y conversemos, a veces aparecen cosas que no son muy agradables y posiblemente nos tienden a cerrar un poco el proceso. ¿Bien? Ok. Bueno, aquí también hay algo de que hay acerca de la humildad para hacer que las cosas sucedan. Sí, eso es lo básico, lo básico. Mientras más la persona tiene más seguridad, más autoconocimiento, más claridad de su gestión, es más humilde, porque sencillamente sabe con lo que tiene y sabe cómo conectarse con el otro. Entonces, esto es, bueno, una herramienta número 1 y puede ser que la definas como la dirección personal. Les voy a compartir 2 láminas. Dime, Mari. Les quiero pedir, bueno, si ya tenemos, no tenemos como que más tiempo para más preguntas, pero si quedan preguntas, se las podemos contestar después, las pueden escribir allí. Yo supongo que tenemos los correos, Mauricio. Si no, escriben los correos en el chat y entonces le enviamos la respuesta, lo compartimos. ¿Sí? Perfecto. Y aquí respondiendo, mientras paso a la lámina que viene, lo que comentaba Nidia, ciertamente el reto mayor es cuando el líder es quien no tiene inteligencia emocional. Y allí entonces, desde la autoconciencia del equipo, desde la autoconciencia podemos entonces comenzar a hacer conciencia social, o sea, presión de abajo hacia arriba, como lo diríamos, ok, pero no hacerla en modo push, así, ¿no? Sino desde el punto de vista de cómo tenemos una mejor relación, cómo crecemos todos juntos para que tú, siendo mejor líder, somos nosotros mejor equipo. Entonces, les dejo aquí rapidito para qué nos suma la inteligencia emocional, pues por supuesto para conocernos a nosotros mismos, para tener mejores relaciones con nuestros stakeholders, que para ustedes es súper importante, para poder evaluar cómo manejo los conflictos, para tener eso de saber qué hago con estas implosiones emocionales. Hay que tener mucho cuidado. Y por sobre todo, cuidado con la rabia. La rabia es la emoción, vamos a decir, más peligrosa cuando se queda adentro, porque la rabia es ácido. Y ustedes saben lo que un ácido hace dentro de un recipiente. Bueno, eso lo hace dentro del cuerpo. La gastritis, la úlcera, eso viene de la rabia. Entonces es importante, muy importante, tener en cuenta los temas de las explosiones e implosiones emocionales. Por supuesto, tomar mejores decisiones sin ceguera emocional, poder ver otras oportunidades, ver a distancia los problemas y quizás esto de, por ejemplo, el que comentaron de que mi líder no tiene inteligencia emocional, eso es ver a distancia y entonces de repente decirle, oye, líder, vi un webinar buenísimo, vamos a compartirlos todos y comparten la grabación. Y a lo mejor desde allí pueden hacer algo que puedan sumar, el saber comunicarse y dar retroalimentación adecuada. Bueno, todo esto suma mucho para lo que es el proceso de la inteligencia emocional. Y bueno, sí, para seguir la conversación, pues Mari y Mauricio les van a enviar todos los enlaces. Igual nosotros estamos en LinkedIn, trabajamos estos temas, publicamos términos y adicionalmente, como les comenté, está mi correo electrónico y, bueno, y la comunicación con el grupo del PMI. Por allí podemos sumar distintas cosas y si quieren ampliar otros temas, con muchísimo gusto lo podemos ir sumando en función de cómo ustedes tengan la planificación dentro aquí de los webinars. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine, por excelente presentación. Creo que has despertado mucho interés en la comunidad. Y bueno, yo los quiero invitar a que si quieren más información, por favor, contacten perdón, déjenme poner aquí la página del PMI Capítulo México. Ahí están nuestros correos. Está mi correo también, como VP de Desarrollo Profesional. Estoy a cargo de organizar estos eventos de webinar y los eventos mensuales. También pronto vamos a tener el PM Tour en julio. Así que los invito cordialmente a que participen, bien sean como expositores. Pronto vamos a enviar las invitaciones a las ponencias. También aquí en este espacio pueden compartir y bueno, y aquellos que no pertenecen al PMI, pues los invito cordialmente a que se registren para que podamos compartir aún más e incluso para que puedan ser ustedes mentores de otros
juniors que se están formando, a formar grupos de estudio. Así que, bueno, tenemos una cantidad de actividades sumamente atractivas para todo el año y, bueno, vamos a seguir compartiendo con conferencistas como Geraldina de estos temas y muchos más. Así que les agradezco muchísimo su presencia y Mauricio, la liga para la encuesta también, se las envías. Más o menos la dinámica es la siguiente, y gracias a todos por su asistencia nuevamente. La dinámica es la siguiente, el día de mañana les llegará un correo con una encuesta de satisfacción y a la vuelta de que contesten la encuesta de satisfacción les llegará una liga con la sesión de YouTube que acabamos de grabar, la presentación y por ahí una liga de un test que estaban pidiendo, ¿no? Con los correos con los que ustedes se registraron, a esos correos voy a estar enviando la encuesta. Ayúdenos por favor con la encuesta porque eso nos permite mejorar cada día nuestros eventos y escuchar a la comunidad cuáles son los intereses que están más en uso para poderles dar mejor servicio. Sí, este webinar tiene un PDF. Sí, en el área de liderazgo. Sí. Se registra este evento y también a la vuelta de correo les llegará su constancia de participación y su PDU para que lo puedan aplicar en la página del CCRM o ahí en la página del PMI, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Les pongo mi correo del capítulo en el chat por si desean un contacto adicional. Sí, exacto. ¿Está o está el de info@pmimexico.com? Que estoy poniendo aquí. Pero de todas maneras, el día de mañana les va a llegar una encuesta y con los datos de contacto para que nos puedan buscar en caso de alguna pregunta. Y también, bueno, a Geraldina le haremos llegar nuestra constancia de participación, agradecimiento como ponente en esta actividad. Gracias, Geraldina. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche y a respirar muchísimo. Gracias por los datos. Excelente, pues muchas gracias a todos.